Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la sesión número 14 del seminario web con ASAMACEP. En esta ocasión nos convoca el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. Esta sesión se tenía contemplada la semana pasada, sin embargo, hubo unos problemas técnicos, por los cuales se les pide una disculpa. Y bueno, en esta fecha, en torno a la cual se realizan varias actividades, muchas de ellas las pueden revisar en las redes sociales de CONASAMA, donde se está impulsando la campaña Dale color a tu vida, una campaña donde se están sumando esfuerzos en colaboración con diferentes instituciones para generar intervenciones y capacitaciones con diferentes poblaciones. El suicidio es un tema de salud pública que impacta en nuestra sociedad, siendo una de las principales causas de muerte en jóvenes. Es fundamental que desde las escuelas podamos unirnos para prevenir, ya que es una tarea que nos involucra a todas y todos, desde las familias, las amistades, las compañeras y compañeros, todos podemos formar parte de la prevención. Para abordar este tema nos acompaña un especialista que desde hace varios años ha trabajado en la prevención del suicidio, la doctora Pamela Espinosa, de quien leeré la semblanza a continuación. La doctora Pamela es médica cirujana, especialista en psiquiatría y subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, egresada del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en terapia familiar y formación complementaria en parentalidad, habilidades psicosociales y prevención del comportamiento suicida. Su trayectoria profesional se ha centrado en el abordaje de trastornos de neurodesarrollo y la salud mental infanto-juvenil, por lo cual ha quedado con el tema de la prevención en escuelas. Dentro del trabajo interinstitucional, ha colaborado en la generación de estrategias, la formación de personal de salud y el desarrollo de contenidos técnicos en materia de prevención del suicidio. Actualmente es parte del Programa Nacional para Prevención del Suicidio de la Secretaría de Salud, participando en la elaboración de materiales formativos y procesos de capacitación dirigidos a distintos niveles del sector salud. Anteriormente, había desempeñado en la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, así como en el área de gestión e investigación de los servicios de atención psiquiátrica. Además, en el ámbito académico, ha sido docente en la Facultad de Psicología de la UNAM y ha colaborado con diversas instituciones en la elaboración de publicaciones, guías clínicas, documentos técnicos sobre salud mental infantil y adolescente y en la prevención del suicidio y articulación de servicios. Como lo podemos escuchar, es una especialista con amplia formación, varios años de experiencia, y antes de cederle la palabra, les recuerdo que ya está en el chat el enlace de asistencia para que puedan compartirnos sus comentarios, su apreciación sobre la actividad. Y sin más, bienvenida, doctora. Cuando usted puede comenzar y compartir pantalla. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Déjenme compartirles pantalla. Sí, sí, sí. Está bien. Gracias. Ok, ¿sí se ve? Todavía no se ve. Esperen. Es que no, esperen. Listo. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Ok, vale. Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Em, Desde el programa y el comisionado agradece mucho que le estén dando impacto a este tema. Entre más conocimiento tengamos de él, también vamos combatiendo más la parte del estigma, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Este es un tema súper importante, el por qué hablar de suicidio en las escuelas, de lo que es el comportamiento suicida, porque es el segundo lugar donde el estudiante está más tiempo después de casa, si no es que el primero es la escuela y luego la casa. Entonces, el que existan este tipo de pláticas
que existan este tipo de conversaciones nos hace también saber cómo actuar y principalmente hacia dónde o cómo nos podemos dirigir, ¿vale? Que es lo principal. Entonces, lo primero que quiero que se lleven es que a nivel mundial el suicidio llega a provocar más de 700,000 muertes, ¿vale? Esto no nada más impacta, o sea, impacta a toda la familia, impacta a la escuela, impacta a lo que son los amigos. Eh, Más se dice que en México impacta cada vez más y estudios recientes muestran que cerca del 17% de los estudiantes, como nosotros podemos ver aquí, han pensado en suicidarse en el último año. ¿Ok? Actualmente la tasa es de 6,9 por cada 100,000 habitantes, con un 50% de casos en jóvenes. Por eso la importancia de esta plática. El rango de edad donde nosotros tenemos que estar trabajando más va de los 15 a los 34 años, según los últimos informes del INEGI. El suicidio está considerado la cuarta causa de muerte por adolescentes, en adolescentes, ¿vale? Y, ¿qué pasa con esto? Hablar de suicidio salva vidas. Y la prevención, una de las formas de prevención inicia en la escuela. Eso es algo súper importante. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que no crean que el suicidio se presenta así, ya, me siento, pasé un mal momento y tengo la idea suicida. Todo esto es un continuum, ¿vale? Detectar a tiempo es lo que cambia el desenlace y por eso la importancia de estar aquí el día de hoy. Todo puede iniciar con una ideación pasiva y todos hemos tenido de repente ideaciones donde es, ay, ojalá quisiera ir a la escuela, prefiero quedarme dormida, pero esta frase, ojo, para que pueda provocar un problema, tiene que ser frecuente e intensa, ¿vale? Todos lo hemos tenido alguna vez, pero si esta frase se presenta con frecuencia y con intensidad, entonces es donde ya hay un problema. También tenemos que después, ojo, esto no es lineal, ¿va? Pero se los estoy explicando así para que vayan viendo cómo se da. Posteriormente tenemos lo que es ya una ideación activa, así se los ejemplifiqué aquí. Ya en una ideación activa ya hay pensamientos más claros. Ya es el quiero morir y pienso en cómo hacerlo. Lo pienso, no lo actúo, ¿va? Pero ya están en el metro y entonces si pudiera hacer ciertas cosas, tomar ciertas cosas, ¿vale? Y finalmente, bueno, antes llega lo que es el intento, ya la acción de provocarse daño sin llegar a la muerte, y finalmente viene la muerte por suicidio, que ya es el desenlace más grave. Esto no siempre es lineal, ¿eh? Esta estructura que yo les estoy mostrando puede moverse desde la ideación pasiva, la ideación activa, estar en un momento muy impulsivo, como sucedió en la pandemia, donde muchos empresarios pues, perdieron todos sus bienes y entonces se da y estaban en un contexto poco favorecedor, con rasgos muy impulsivos y entonces de ideación activa pasaban al intento, ¿no? Entonces, por eso cada señal es importante y cada intervención cuenta. Lo que hice en esta presentación fue hacerles un pequeño resumen, vamos a llamarlo así, de los datos más importantes para ustedes, como alumnos, como profesores, como personal que trabaja en las escuelas, para que conozcan todo lo que es básico alrededor de lo que es el comportamiento suicida. Entonces, ya vimos a nivel mundial, a nivel México, la epidemiología, porque la tasa ha ido en aumento, ¿vale? Ya vimos cómo se va dando este continuo.
Pero ¿por qué se presenta? O sea, porque lo que quiero también que se lleven es que el suicidio es multifactorial, ¿va? Dentro de los factores, tenemos factores psicológicos y factores escolares. La depresión y la ansiedad están catalogadas que coadyuvan entre 3 a 5 veces más en el riesgo de la ideación suicida, ¿ok? Y estar deprimido no es un estilo de vida y se puede recibir atención. Ojo con eso, ¿vale? En estudios internacionales nos mencionan que 9 de cada 10 casos de suicidio sí tenían un trastorno mental diagnosticado. Otros estudios nos dicen que van allá más de un 60% aproximadamente. No necesariamente, quiero que se lo lleven ahorita, tengo un diagnóstico como tal y entonces de algún problema en salud mental y por lo tanto entonces voy a tener comportamiento suicida, porque eso no es así. Y esto nos recuerda porque el recibir atención, el diagnóstico temprano, pero el acceso a los servicios es súper importante. ¿Qué pasa con el consumo de sustancias que se da mucho en esta edad, ¿no? Cuando empiezas a abrirte a toda esta parte del consumo experimental. Se han encontrado en varios estudios que cuando hacen toda la autopsia, cerca del 20% ya tiene un antecedente de algún abuso de consumo de sustancias. ¿Vale? El consumo de sustancias, bueno, el consumo de sustancias en general se asocia con mayor impulsividad. ¿Por qué? Porque nuestro frontal deja de funcionar bien. Entonces ya no podemos tomar buenas decisiones y entonces la ideación, ojo con eso, se convierte en un tema. Entonces, ¿qué vemos aquí? Prevenir y evitar las adicciones también entra como una estrategia para la prevención del comportamiento suicida. ¿Va? ¿Qué pasa con el bullying? El bullying se incrementa entre 2 y 3 veces el riesgo de comportamiento suicida. El bullying ha ido en incremento bastante en los últimos años. En México, por ejemplo, en diferentes encuestas, el 23% de los adolescentes ya se ha quejado de acoso, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Y por lo tanto, combatir el acoso escolar y digital es indispensable. Ojo con esa parte. ¿Qué pasa con los factores sociales y familiares? Aquí la exclusión, la discriminación es un factor súper importante, ¿vale? Los jóvenes LGBTQ más tienen de 2 a 3 veces más de riesgo de comportamiento suicida en comparación con sus pares heterosexuales. En varias encuestas, ellos se ha reportado que han considerado hasta del total, el 40% considerado lo que es el suicidio y el 20% lo va a intentar. Entonces, esto muestra la vulnerabilidad de este grupo y cómo nosotros tenemos que estar apoyando mucho esta parte para trabajar en evitar exclusión, ¿ok? ¿Qué pasa con el estrés académico? El 70%, cuando encontré este artículo, yo dije, no, esto no es el 70%. O sea, yo creo que el 80%, 85% de las personas que estudian se siente presión alrededor de sus calificaciones, ¿vale? Entonces, eso también se considera un factor de estrés y las redes sociales. Ojo con esta parte, ¿por qué? Por las comparaciones. ¿Vale? Entonces, las redes sociales incrementan los síntomas depresivos, sobre todo la comparación constante con los demás, y que nosotros observemos, luego esa es otra plática muy interesante en cómo, vamos, solo vamos a compartir lo padre, ¿no? No la realidad de lo que es la vida. La violencia en casa aumenta la vulnerabilidad y esto hace que estos factores son súper importantes, que se debiliten los factores protectores. Me voy a cambiar de lugar porque se está escuchando todos. Permítanme un momento. Y nada más les pedimos que nos esperen un momentito. Vamos a hacer unos ajustes ahorita para que
¿Se puede escuchar bien? Acaban de comentarnos hace un momento que se escuchaba mucho ruido, entonces hacemos el ajuste. Unos segundos, por favor.
Ok, perdón, ¿no? Pero es que estamos en el trabajo y se escuchaba el ruido de fondo. Va, entonces, aquí lo que estamos viendo, estaba ya en la otra, espérenme. Ah, aquí. Va la importancia de la no discriminación, la importancia de trabajar en eso y cómo la violencia, porque esto es algo súper importante, em, la violencia en casa es uno de los factores también más importantes para el comportamiento suicida en este grupo de edad. ¿Por qué? Porque sé que son adolescentes y entonces lo que ustedes quieren es ser más independientes, pero no olvidemos que también aún están en una etapa donde es apoyo de conducir, ¿vale? Y ahí es donde hay un problema cuando existe demasiada violencia en casa. Bueno, cuando existe violencia en casa, no demasiada violencia. Vámonos con la siguiente. Perdón, pero es que en la compu ya teníamos todo listo. Ya, ok. Redes sociales. Aquí es súper importante toda la parte de redes sociales porque es lo que nos ha llevado ahorita a que también se dispare toda la parte de los problemas en salud mental y todo lo relacionado a comportamiento suicida en este grupo de edad. ¿Ok? Hay varios estudios donde, ojo con esto y me he puesto a revisar esas partes porque llegan muchos papás, ¿no? A la consulta en relación a la parte de redes y decía, no me odien por esto, una hora bueno, las redes sociales se deben de iniciar no redes sociales, sino el que tú ya estés jugando, empecemos desde pequeñitos, Roblox, todas estas cosas, a partir de los 6, ¿ok? De los 6 a los 11 es una hora diaria, no más. Y si tenías problemas relacionados con algún trastorno en salud mental, depresión, ansiedad, TDAH, ¿verdad? Entonces aumentaba el riesgo que tú no pudieras controlar eso. De los 11 a los 21 eran era hora y media, miento, hora y media a 2 y eso es dependiendo. Y ya después podías estar tú como adulto hasta 3 horas durante el día, pero esas 3 horas tendrían que abarcar la parte de todo redes sociales, ¿eh? Redes sociales, YouTube, o sea, absolutamente todo, ¿ok? Se sugería mucho estar poniendo siempre el control de tiempo en pantalla porque nosotros nos podemos ir como hilo de media y ocasionarnos muchos problemas por eso. El ciberacoso actualmente es una de las principales amenazas y entre el 14 y el 33% de los adolescentes reportan que lo han vivido. Y en México hay una encuesta, un reporte en el que usuarios jóvenes como ustedes lo sufren cerca del 23%. Entonces, ojo con esto. También existe un fenómeno de contagio digital y que ustedes han escuchado de esto, que es el famoso efecto Werther, donde como la exposición a noticias de cantantes, donde actores o alguien famoso que ha estado expuesto a, más bien que cometió, ¿vale? Que realizó muerte por suicidio, entonces se empieza a hacer un hilo. Tenemos el famoso Club de los 27 y demás. Y entonces idealizan esta situación, lo cual no debe de ser así. ¿Ok? Tenemos el efecto papágeno, esto se los digo muy, muy superficialmente, eso ya son mensajes que transmiten esperanza, ya es como un factor más protector, donde es para pedir ayuda alrededor de eso. Entonces, no estamos diciendo, oh, no, no estén en redes sociales, ¿no? Sino que sean muy selectivos en el tiempo en que ven, ¿vale? Para promover el uso responsable de lo que son las redes sociales. Dentro de las señales de alerta en las cuales
ustedes tienen que estar súper atentos, tanto en el amigo de al lado, en la casa, ustedes mismos, son cambios emocionales. En niños pequeños, se los voy a decir rápidamente, como tal no dicen quiero morir, pero sí muestran irritabilidad, una tristeza persistente a veces, llanto, dolor físico o se aíslan en el recreo. En secundaria y bachillerato, ok, empiezan las autolesiones, consumo de sustancias y ya no por parte experimental, sino ya en una parte de me estoy poniendo en riesgo y empiezan a usar muchas frases de desesperanza, ¿vale? Como ya no quiero estar aquí o soy una carga. Hay que tener mucho cuidado en las frases, en lo que nos están comunicando. El aislamiento es algo súper importante porque en esta etapa los amigos lo son todo. Entonces, el retiro de amigos, el que yo regale cosas, el que yo haga cartas de despedida, ojo con esa parte. El faltar a clases, el tener cambios en el peso, el tener cambios drásticos en el rendimiento escolar y que sea, acuérdense, para que algo sea un problema, frecuente e intensidad, frecuencia e intensidad, ¿ok? Cambios físicos empiezan con un descuido de la higiene importante, ¿vale? Y alteraciones en sueño y alimentación. Y ya una expresión directa de lo que es el comportamiento suicida. Entonces, si nosotros detectamos alguna señal de estas, nosotros tenemos que estar súper pendientes para poder, más adelante, en breve les voy a decir, la importancia de pedir ayuda y a dónde acudir. Les quise traer como los mitos más relevantes asociados a lo que es el comportamiento suicida, porque desestigmatizar, acuérdense, que es prevención. Hablar del suicidio lo provoca, no, jamás, ¿ok? Preguntar y hablar abiertamente reduce. ¿Por qué? Porque la persona lo está compartiendo y entonces está encontrando, no es necesario, y lo van a ver más adelante, que nosotros seamos expertos, no, no es necesario, ¿vale? Simplemente es la parte donde la persona se está sintiendo escuchada, estoy validando lo que le está pasando por la cabeza, lo que está sintiendo. Quien lo dice no lo hace, no. El 56.7% de quienes mueren por suicidio había comunicado antes la intención. Entonces son cosas en las cuales nosotros tenemos que tener bastante cuidado. El suicidio ocurre de manera impulsiva. La mayoría de los casos, aquí no les traigo el porcentaje, pero en la mayoría de los casos sí dieron un aviso, pero más que señales de alerta, los factores de riesgo, por eso se los expliqué ahorita, son en los que nosotros tenemos que trabajar y la escuela. Quien quiere morir no puede ser detenido. La mayoría presenta ambivalencia y puede recibir ayuda efectiva. Ojo con esa parte. Y el suicidio solo ocurre en personas con trastorno mental, eso ya lo había comentado, y se dice que en la diapositiva estaba del 70%, pero vamos, o sea, sí se relaciona con, más no todos en general tienen esa situación. Estos son protocolos escolares que les quise traer en relación a cómo manejar lo que es el comportamiento suicida. Me voy a ir a la otra porque en las próximas les voy a, y ya tenemos poco tiempo, les voy a explicar, ¿vale? Brevemente cómo la escuela podría asegurarse de un manejo adecuado de lo que es el comportamiento suicida. La prevención universal es aquella que nada más se da en los grupos de riesgo, sino también se le da a toda persona. Estamos previniendo. ¿Y qué se hace aquí? El primer pilar y lo que ya se está haciendo por parte del RECEP, el conjunto de trabajo con las armas son habilidades socioemocionales. El reconocer las emociones. Muchas veces nosotros no reconocemos esa parte, o sea, ni siquiera sabemos lo que estamos sintiendo y cómo expresar. Yo sé que esas clases que me dicen mis pacientes, no clases de flojera, pero de verdad, esas clases les van estructurando otra forma de pensamiento en relación a su autoconcepto, a conocerse ustedes. Convivencia positiva, ¿ok?
entiendo el bullying, entiendo el somos amigos y nos molestamos, pero ¿hasta dónde? ¿Cómo debe o cómo se pide que sea una convivencia positiva dentro de la escuela? Que ustedes tengan a la escuela como un factor protector. Es ok, no me gusta entrar a todas las clases, pero disfruto estar con mis amigos, ¿vale? Disfruto yo estar ahí y jugar básquet y hacer diferentes cosas. Resiliencia, ¿ok? La resiliencia es algo súper importante porque actualmente al estar nosotros ensimismados y teniendo como esta rápida interacción con la vida actual, las redes donde todo pasa tan rápido, no se nos permiten digerir las cosas, ¿ok? Entonces, el tener resiliencia también nos hace más tolerantes a muchas cosas y no ser impulsivos, e irnos con todo blanco y negro y tomar decisiones que no son las más asertivas. El uso de programas y talleres, por el tiempo no voy a poder, pero existen programas probados como el SOS, que identifican señales de alerta y de apoyo, los talleres de expresión de música, el estar haciendo este tipo de pláticas y no nada más en comportamientos suicidas, sino alrededor de lo que es el bullying, y estar haciendo tamizajes, ¿vale? Estar dando pláticas a las familias, a los directivos, el tener un líder afectivo ayuda bastante en todo esto, ¿ok? ¿Qué es la prevención ya indicada? Ya es cuando el estudiante está mostrando, o el profesor o el personal de la escuela ya muestra señales de riesgo, ¿va? Entonces, en esta parte, la evidencia demuestra que es crucial la atención inmediata, que hasta el 30 al 40% de los adolescentes que realizan un intento, ojo con esto, lo repiten en los 12 meses siguientes. Entonces, una intervención temprana, una intervención individualizada va a ayudar bastante. Existen los planes de seguridad, eso es para la exposición completa. Los planes de seguridad son todas las estrategias de afrontamiento que nosotros llevamos a cabo. Tengo que contar para ya que ya 10 minutos o menos. Ok, que llevamos a cabo en cómo se va a ¿qué estrategias tienen para afrontar las cosas? ¿Vale? ¿Qué es lo que es mi kit de apoyo donde abro la cajita fuerte y entonces ya sé que le puedo llamar a esta persona, ya sé que puedo hacer ejercicio de respiración, ya sé que puedo llamar a la línea de la vida y así de esa forma me voy a contener y voy a mitigar la situación. El trabajo en familia es súper importante. ¿Por qué? Porque estigmatizan todo alrededor, pero desde el desconocimiento, ¿vale? Entonces, el trabajo en familia, el pedirles que no lo pasen por alto, que esas ideas pueden, por eso la diapositiva del continuum, hacia dónde pueden avanzar. El monitoreo y seguimiento es súper importante por lo que les decía al inicio, las recaídas. Él lo va a volver a hacer. Aquí la escuela no es me tengo que hacer responsable, la escuela totalmente, sino me tengo que hacer responsable como escuela en ese alumno sí allá, vale, que yo vea junto con los familiares que lo lleven para que le brinden atención y que si está recibiendo la atención adecuada. ¿Por qué? Porque acuérdense que está el efecto recuerden que está toda esta parte, porque no solo va a afectar a esa persona, afecta a la familia, a los amigos, a los maestros. Si para el protocolo escolar, en cuanto el riesgo de coordinación va a todos los vicios de la escuela y sobre todo facilitar la reintegración del alumno. Eso es súper importante, facilitar la reintegración para que él no se sienta estigmatizado y entre en un círculo de apoyo. ¿Qué pasa en la capacitación escolar? La detección de las señales, ¿ok? Es súper importante. Fíjense bien, y esto de 8 a 10 adolescentes va más allá. Es en general de 8 de cada 10 personas
las señales previas, ¿ok? Las frases desesperadas y el aislamiento son los factores predictores más frecuentes. Cuando en casa escuchen las frases de desesperanza de ya no sirvo, soy una carga, o sea, situaciones así de ya para qué, no tengo futuro, y es continuo, ojo, eso es un foco rojo, el aislamiento. Llegan mucho y me dicen, ok, ok, llegan mucho y me dicen, oye, es que, ¿sabes qué pasa? El aislamiento pues es como en la adolescencia, si se la pasa encerrado en su cuarto, pues, ¿qué más da? Ojo, no, una cosa es, estoy aislándome porque quiero mi espacio, quiero ser autónomo, pero esto se está haciendo continuo e intenso, ¿ok? Se supondría que es lo que se está trabajando desde el programa, que haya rutas de referencia, pero esta cifra es del 2022 y decían que a nivel Latinoamérica solo el 25 y 35% de las escuelas cuentan con protocolos en atención a comportamientos suicidios. Y díganme si en sus escuelas hay protocolo de comportamiento suicida, ¿va? Entonces, sí es un relajo. El entrenamiento continuo es un básico para detectar, ¿vale? Y también porque acuérdense que hay autolesiones con intención suicida y sin intención suicida. Eso es también de otra plática. Y la formación de guardianes en la UNAM sí está esta parte del curso de formación de guardianes, donde la misma escuela va ayudando con todos estos factores de detección y cómo se ayudan entre pares. Entonces, esa parte también está bastante interesante. Y se supone que debería de haber una coordinación en la salud donde yo le brindo la atención, yo te estoy pasando información, ¿no? De cómo va todo y así podríamos reducir el estigma. Pero es en algo en lo que se está trabajando. Ok. Luego tenemos la parte de, ay, perdón, acciones y talleres que puede hacer la escuela con relación a políticas de inclusión, talleres y campañas como esta, ¿ok? Redes de apoyo, o sea, hacer comunidad, espacios seguros, ¿vale? Donde el alumno pueda irse a expresar al área de psicopedagogía, al área de psicología y mencionar todo lo que le está pasando. Y trabajar mucho en la parte, en los modelos de habilidades sociales. Déjenme hacer más chico esto. En la parte de habilidades sociales es un básico aquí. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos estar comunicando toda esta situación? ¿Vale? Primero, hablar con sensibilidad, mostrar apoyo y empatía y escuchar activamente. ¿Cómo vamos? O sea, me siento, lo escucho, no interrumpo, dejo el celular, veo a los ojos, tampoco lo estoy viendo directamente y con una mirada inquisidora y estigmatizadora, pero lo escucho haciendo con la cabeza, ¿ok? Esto es en cuestión de que el amigo me está comentando qué está pasando, ¿vale? Primero les voy a contar eso. El amigo me está comentando qué está pasando, entonces yo lo escucho y en el momento en que él termine, ojo, yo no sé qué hacer, o sea, no soy un especialista en salud mental y entonces acuérdense que existe línea de la vida, que es el 800-911-2000, donde ustedes pueden hablar, entonces, oye, yo conozco un lugar donde podemos hablar y te pueden brindar ayuda y orientación. Y ahí se están formados para la atención en comportamiento suicida. Pero mientras ya escuchamos y no dejamos solos a la persona hasta que nosotros sabemos que están en un lugar ya seguro, con un familiar. ¡Pam! Me lo encontré en la calle, en el metro, la verdad no es un súper amigo. Aviso a las autoridades de la escuela, ¿ok? No es acusar, sino hablar puede salvar vidas. Estamos en la escuela y entonces, ¿cómo se hace la comunicación de toda esta parte de la muerte por suicidio?
hablamos con sensibilidad, escuchamos, ¿vale? Escuchamos todo lo que quieran expresar los jóvenes. No se da detalle del método. La próxima vez que ustedes vayan a exponer en relación a comportamiento suicida, no se ponen imágenes de ahorcamientos, ni mucho menos. Ojo con esa parte. Son mensajes claros y positivos de resiliencia y solo se difunde información verificada y oficial. Se supone que la tendría que dar los directivos y el área psicológica y difundir inmediatamente los canales de ayuda, que eso es lo importante. Validamos emociones, no juzgamos, mantenemos calma, no dejamos solo al estudiante y hacemos ejercicios de respiración. Hasta que llegue la familia, entonces es una familia y ya ellos se ocupan. ¿Ok? Es estar presente, escuchar y acompañar. ¿Qué hacemos? Espérenme, ¿qué hacemos en caso de riesgo o intento? Era lo que les mencionaba al inicio. Vale, en la escuela retiramos, ¿vale? Todo lo que le puede, con lo que se pueda dañar a la persona. En esa instancia avisamos a familia y a servicios médicos. Contenemos, no juzgamos, no salimos del club de los optimistas, nosotros desconocemos, o sea, ya observaron, ya vieron que hay bastantes factores de riesgo para que esto se presente. Entonces, ojo con esa situación. Nosotros no juzgamos, solo le decimos no estás sola. Comunicamos, ¿vale? Lo sucedido a quien corresponda y, ay, déjenme, y estamos conversando con listo. Estamos conversando con el estudiante. Escuchamos sin interrumpir lo que yo les comentaba, validamos, o sea, entiendo que te sientas así, nos juzgamos, exploramos alternativas para ofrecer ayuda profesional, llamamos a la familia, ¿vale? Y nunca lo dejamos solo hasta que llegue aquí. ¿Qué no se debe de hacer en la escuela? Ya casi terminamos. No minimizar el problema y no tanto en la escuela, eso es en general cuando alguien expresa eso. Son cosas de la edad. Invalidan inmediatamente lo que está sintiendo. No dramatizamos, no exageramos, no generamos alarma, no culpabilizamos, nunca señalamos a los compañeros, docentes o familia, ¿vale? No, ojo, lo vuelvo a repetir y en sus próximas exposiciones alrededor del tema, no difundimos detalles del método, no difundimos imágenes. Cuando esto esté pasando en redes, no le den para que se comparta de nuevo. Ojo con esa parte. No dejamos solo a las otras, ¿ok? No tratar la crisis con disciplina, no es castigo ni por mal comportamiento, sino no se los asegurar, pero a nivel físico también están sucediendo cosas que él no puede o ella controlar. ¿Ok? Ojo, no prometemos confidencialidad absoluta. Así sean sus amigos, porque si hay riesgo hay que informar. Y con eso no estamos partiendo su amistad, le estamos salvando la vida. ¿Ok? No responsabilizar ni interrogar al estudiante y no tenemos que dar mucho el sentido de wow, valiente o wow, que lo hizo. O sea, ojo con esa parte. Referencia, si es algo súper importante, lo derivamos por eso la interconexión entre la parte escolar y salud, involucras a la familia, recuerden el plan de seguridad, ¿okay? Y los contactos clave. El rol de la familia, pues, la escuela también interviene mucho porque sí se tiene que trabajar mucho en hablar de las emociones, apoyo y cohesión. Generalmente la terapia familiar aquí interviene mucho, ¿vale?
estar en esta parte de que tanto están con el adolescente, el joven, que tanto le están dando acceso a los medios digitales, que están empezando la relación de crianza, ¿ok? Y en fin, o sea, esta es parte de la familia. O sea, yo escuela lo observo, la veo, ¿vale? Pero también le comunico a salud lo que está pasando. Pares, detectar cambios, signos de aislamiento, tristeza, autolesiones. Ojo con esa parte. Ahí siempre, oye, háblalo, oye, ¿has pensado si hace algo? Pensado en querer matar, no porque ustedes se lo pregunten, ya lo mencioné, lo van a agradecer. Si no van a ver, es que yo no sé qué me da miedo, y si me dicen que sí, entonces esta línea de la vida, si lo comunicas a alguien en la escuela, puede salvarse la vida. Ah, generalmente, pues, los amigos prefieren confiarse entre amigos, entonces es el problema. Está el guardián de los líderes afectivos. Esperemos que sea una estrategia que se vaya llevando a todas las escuelas a nivel nacional, ¿vale? El rol tuyo como amigo no es resolver, es acompañar y pedir ayuda, nada más, ¿ok? Ojo, fomentar las habilidades sociales es súper importante. Y bueno, ya para ir terminando, ¿no? Como ustedes pueden ver a lo largo de la presentación, el suicidio es prevenible si actuamos a tiempo. Ojo en eso. Detectar señales salvavidas, escuchar y acompañar es clave. La escuela y la familia y los pares son protectores y acuérdense que la prevención funciona en todo el mundo y aquí también. Entonces, acuérdense de línea de la vida, ¿vale? Parece que los 24 horas, todos los días del año. Como les mencionó el doctor Solís, tenemos la campaña de darle la vida. Que recuerden que la salud mental es un derecho, pedir ayuda es cuidarse, no debilidad. Y siempre hay alguien dispuesto a escuchar, nadie. Entonces, espero que les haya aportado esto y cualquier pregunta, duda, pues aquí estamos. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora Pamela. Es muy interesante todo lo que nos acaba de compartir, muy interesante las recomendaciones y sobre todo esto que recalca tanto, es algo prevenible, es algo sobre lo cual es necesario que se hable para poder generar la prevención oportuna, es algo posible. Muchas veces uno llega a escuchar cosas de si es imposible, de si no se les puede detener, sin embargo es importante identificar que pues es algo que sí se puede hacer. Se les recuerda a quienes nos están acompañando que en el chat pueden colocar sus preguntas, sus comentarios para que se puedan responder en estos momentos. Y también está el enlace que está ahí en los comentarios, si alguien todavía no lo ha respondido, para que ponga su respuesta, por favor. Y comenzamos con las preguntas. ¿Cómo hablar sobre el suicidio si no soy un especialista en el tema? ¿Ya? ¿Ahí me escuchan? No, Sí, esperen. sí. ¿Sí? Ay, bueno, es que me traté de conectar los audífonos, pero no. Este, lo vuelvo a comentar, ¿vale? Escuchar, validar y no dejar solo. Esas son las tres cosas que son clave. Escucho a mi amigo, valido, no critico, no hago juicios, no estigmatizo, ¿ok? Y busco ayuda junto con él y no lo dejo solo. Eso sería lo clave. Para cualquier persona en el planeta Tierra que no se dedica a la salud mental, tanto a los maestros principalmente. Muchas gracias. Alguien pregunta, ¿qué hago si un alumno me dice que piensa en matarse? Ok, lo mencionamos en la presentación, ¿vale? Me voy a poner así porque los audífonos no se conectan y me decían que no se estaba escuchando también. Como maestro, como personal de la escuela, es lo mismo, escucho, valido, no lo dejo solo
y contacto a la familia y a los directivos, les menciono la información, ¿ok? Después ya la escuela tendría que solo apoyar. La escuela no es responsable como tal, sino es parte de todo este proceso para poder ayudar como factor protector al estudiante y es dar seguimiento. Ojo con esa parte. ¿Sí me Muy escuchan? Sí. bien, por aquí había otro comentario sobre lo del seguimiento. No sé si pudiera ahondar un poquito más en este tema. ¿Cómo se podría realizar ese seguimiento en las escuelas? Sí, el seguimiento es el área de psicopedagogía, el área de psicología, ¿vale? El área de trabajo social. Cuando hay el reporte de alguien con muerte por suicidio, comportamiento suicida, entonces se le da seguimiento a la familia. Voy a estar en contacto directo con la familia que sí lo hayan llevado a la atención, porque muchas veces al ser un factor de riesgo, la familia no lo llevan y entonces lo mandan a la escuela. Ojo con esto, escuela, porque lo mandan a la escuela y entonces sigue habiendo riesgo ahí y el riesgo entonces se va a compartir con el resto de los estudiantes y ustedes confiaron en que la familia lo lleva. Entonces muchas veces me trae el papel que sí le están dando la atención adecuada, la referencia, el seguimiento y yo estoy solo anotando en un expediente, ojo con eso, esa diapo se me pasó, anotando todo lo que se está haciendo como escuela, el seguimiento a la familia y todo lo que yo estoy haciendo dentro de la escuela, como los talleres, las pláticas, toda la parte para desestigmatizar en relación al comportamiento suicida. Muchas gracias. Algo que también está muy relacionado con esto. Alguien dice, ¿cómo lidiar con el tema del suicidio? En nuestra escuela ya pasó una vez y creo que seguimos sin superarlo. Sí, hay está la diapositiva de eso en donde la escuela debe de comunicar el tema, solo lo que se puede comunicar, nunca se dan detalles, ojo en eso. Y lo que se apoya en esa parte es que ustedes tendrían que estar recibiendo todos los cursos y talleres de resiliencia, toda la parte de habilidades socioemocionales para poder trabajar en esa situación y toda la parte también donde, ok, cómo detectar señales y qué hacer con esa situación, ¿ok? Y que tengan un directorio, si quieren, luego me vuelven a invitar, pero que tengan un directorio, eso es súper importante, donde estén los panfletos para que ustedes puedan estar observando a dónde acudir, porque no nada más está Línea de la Vida, hay muchos centros, instituciones que atienden comportamiento suicida en México. Muchas gracias y qué importante el que se pueden generar directorios, que uno pueda ir identificando a qué lugares se puede asistir, que verdaderamente es importante tener estos contactos, lugares cercanos, que sean accesibles. Nos pregunta alguien, como padres, ¿cuál es el protocolo para atender una situación de peligro? Ok, primero es, no me, o sea, sé que te impacta mucho, pero es doy contención a mi hijo, no lo dejo solo, ¿ok? Y pregunto, indago, oye, ¿desde cuándo estás pensando eso? ¿Has pensado en hacerlo y cómo lo has pensado? Eh, checar toda la parte de los factores de riesgo, oye, si tiene pareja, no tiene pareja, qué lo pudo haber ocasionado. Luego es buscar ayuda, ¿vale? Le informo a la escuela lo que está pasando y empiezo a buscar ayuda. Es lo que yo tengo que hacer y no dejarlo solo en ningún momento para que se valore el riesgo y el nivel que también tiene. Eso es súper importante. Sobre esto de valorar el riesgo, yo sé, ya comentó un poco en las diapositivas, pero si pudiera ampliar un poquito más sobre esta información, cómo valorar este riesgo, en qué momento ya decimos "No, es que esto ya es urgente, ya se tiene que dirigir, no sé, a emergencias, que pudiera compartirnos. Hay diferentes niveles de riesgo, ¿vale? Y hay diferentes estructuras que se usan. Aquí en México usamos y se está trabajando en la parte de Modoris, pero se supone, como se los mencioné, que la escuela debería de tener tamices. ¿Qué son los tamices? Preguntas. ¿Ok? Tenemos el ASQ, tenemos el Columbia, y diferentes escalas.
donde te preguntan, es toda una serie de preguntas estructuradas, ¿vale? Y que nos van a dar un nivel de riesgo aparentemente de las diferentes escalas que existen. Chequen el continuum, ¿vale? Ok, y supongamos, dividan para que ustedes se acuerden, acuérdense de esa diapo del continuum y vamos a dividirlo en leve, moderado, grave, primero, segundo, tercero, ¿vale? Entonces, una cosa es lo pienso, otra cosa es ya lo estoy planeando y otra cosa es lo actúo. Cuando yo ya abro la información con mi familia y entonces ya dije, compré tal cosa, tengo armas, cuchillos, objetos punzocortantes, que esa es una situación súper importante que se me está viendo, ya es un nivel de riesgo alto. Entonces, ahí jamás se deja solo a la persona y se retiran. Una de las situaciones más importantes y que te marcan todas las estrategias es retirar todos los objetos, armas con las que se puede hacer daño a la persona o puede estar en riesgo. Ojo con esa parte, ¿ok? Pam se quedó, eso estamos hablando de un riesgo alto. Pam se quedó en que lo comparte, pero aún no tiene un plan. Entonces es, busco la atención, tampoco lo dejo solo, ¿ok? Pero digamos que no me tengo que ir a urgencias en ese mismo momento, ¿ok? Pam lo ha estado verbalizando. Ah, ok, estoy buscando atención, estoy revisando todo y estoy vigilando a mi hijo, hija, alumno, alumna. Ojo con esa parte. Esto ya es extra. Actualmente hay una parte, bueno, mencionan muchos estudios donde lo ideal es no tanto es el internamiento, porque estigmatiza y hay ciertas cosas, pero ojo escuela, porque estoy sacando esto porque si ustedes observan que la familia no es una red de apoyo, ¿ok? Que no pueden, porque hay familias que no pueden dar una vigilancia continua a las 24 horas porque trabajan, porque bla, 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 bla. Entonces es internamiento y se tiene que cumplir hasta que ya los médicos, psiquiatras, quien lo vaya a atender ahí en urgencias, ya valore cuánto tiempo se va a quedar y demás situaciones. Esto es multifactorial y también el tratamiento, el manejo es múltiple. O sea, entran psicólogos, terapeutas familiares, trabajadores sociales, los maestros, los psiquiatras. O sea, es todo un equipo que interviene en el comportamiento suicida. Qué importante señalar esto de que pues, realmente es todo un equipo, no es que recaiga toda la responsabilidad en una persona, sino que pues hay muchos frentes, muchas formas en las cuales se puede formar parte de la prevención. Entonces, muy importante el que nos estén acompañando aquí desde tantos sectores, que pues, muchos son estudiantes, muchos son docentes y de diferentes niveles. También nos acompañan muchos familiares. Nos preguntan también cómo detectar un caso, sobre todo en alumnos muy callados y que no nos platican de sus problemas. Aislamiento, recuerden aislamiento. Los invito mucho a los maestros, a todo el personal, a estar muy atento, a estar cuando salen a los descansos, en los consumos de sustancias, en la parte de llevaba cierto rendimiento escolar y de repente está fallando, está bajando de peso, está faltando a la escuela. Aún así sea muy callado, muy tímido, ok, nosotros tenemos que estar atento a esto y estar nosotros, ojo, siempre observando toda la parte de autolesiones. Como maestros, es bueno esa parte porque se le informa a los directivos y ya los directivos tendrán que ver qué hacen, ¿ok? E informarlo a la familia, que es lo que se tendría que hacer, pero papá, mamá, que me ves ahí, tampoco es desnúdate, voy a revisarte. No, 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 porque son jóvenes, ¿vale? Pero sí estar muy atento, allá no se pone ya se usa pura sudadera, no quiere mostrar su cuerpo, está llegando tarde. Ojo con la parte, esa es otra plática, ojo con la parte de las redes sociales y de que ustedes primaria, secundaria, ustedes tienen que tener claves sí o sí y en momentos en los que ustedes decidan les voy a hacer revisión de celulares y todas estas cosas, ¿vale? Estar vigilando qué están posteando, porque ahí dan muchos factores, hay muchos signos de alarma. Y ya cuando están en la prepa es vigilar mucho, de verdad, o sea,
inviten a los amigos a la casa, dejen que pasen ahí tiempo, conozcan a los amigos con quien se juntan, conozcan a las familias, ¿vale? Eso es algo determinante como factor protector por parte de ustedes. Ahorita muy ad hoc con lo que acaba de mencionar sobre esto de las publicaciones en redes. Alguien escribe, una de mis compañeras se la pasa poniendo estados depresivos en sus redes. Me preocupa porque sé que tiene problemas en su casa y no sé cómo ayudarle. Ahí es acercarte a ella, ¿ok? Y, oye, ¿estás bien? Oye, he estado viendo que estás publicando, o el grupo de amigos que estás publicando tal cosa. eh, ¿Has estado pensando en hacerte algo? ¿Necesitas apoyo? ¿Está la línea de la vida? Y si ustedes observan que lo niega, pero que a pesar de eso ustedes sensan, sienten que si algo está pasando, se le puede informar a las autoridades de la escuela y ya las autoridades, ya trabajo social directamente, el área de psicología, ya llama directamente a la familia para informarle que están haciendo eso. También otra cosa, pero muchos alumnos sí me dicen, olvídalo, Pam, en esa parte de que solo está posteando toda la parte de oraciones depresivas y eso, lo ideal también sería es comunicárselo a su familia, ¿vale? Pero muchas veces ustedes, y lo entiendo, temen perder la parte de la amistad. Entonces, ahí lo comunico a la escuela y ya la escuela tiene que checar esa parte. Muchas gracias. Vamos con unas últimas preguntas y comentarios. Mencionan sobre alumnos que muestran cortadas en sus brazos y también alguien menciona en otro comentario que ha visto que tienen cortadas. Si eso ya puede implicar que tiene riesgo de suicidio o no. Acuérdense que hay autolesiones con intención suicida y autolesiones sin intención suicida, pero los estudios lo marcan así. Una es como las sustancias. Cuando tú empiezas a consumir es la ventana para otras sustancias. Así es la parte de las autolesiones. Es algo está pasando que no estás, aunque no tengas la intención suicida, ¿ok? Pero tú no estás pudiendo manejar alguna emoción, alguna frustración. Algo está pasando que no tienes las herramientas para manejarlo. ¿Y qué pasa? Es toda esa parte es muy interesante, o sea, porque se liberan ciertas sustancias que hacen que tú en ese momento el dolor que estás sintiendo disminuya un poco, ¿vale? Y por eso te borres de ese momento y lo sigas haciendo. Pero llega un momento como las sustancias que entonces lo puedo hacer más profundo, más profundo, más profundo y yo no estoy controlando eso, yo no estoy generando las habilidades para poder manejar esa situación. Por lo tanto, eso se hace un hoyo más profundo, vamos a llamarlo así, y ¿qué pasa? Puede evolucionar allá la ideación al comportamiento suicida. Entonces, ojo en eso, ese es un factor de riesgo y no lo tomen a la ligera cuando, ay, bueno, se cortó, o sea, y con tal cosa, o sea, ay, es X, solo lo he visto 2 veces. Sí, pero mi hija, mi hijo, mi alumno no está controlando algo, algo está pasando. ¿Y qué es lo que está sucediendo mucho actualmente con los jóvenes? O sea, no les estamos dando las herramientas para tolerar, para ser más resilientes. Y esa es una clave. Muchas gracias. Entre otros comentarios, agradecen por la información que es muy importante para la comunidad. Hay preguntas sobre si se puede disponer de las diapositivas, que les interesa tener el material justamente para poderlo revisar con calma. Y algo bien importante que si no quisiera dejar pasar la pregunta. ¿Y qué sucede cuando se detecta y se sigue el protocolo, pero no hay un apoyo o seguimiento por parte de los padres o tutores del menor? Que es una situación pues Súper complicada. común, súper común. Ahí sí ustedes informan a las autoridades, porque esa es una violación en crianza. Y entonces los padres no están pudiendo sostener la crianza de ese chico o chica. Y el problema es, como ya vieron ahorita, ustedes sí están haciendo su parte, están manejando factores de riesgo dentro de la escuela, pero allá no se está llevando a cabo. Entonces eso sí se le informa a las autoridades de la escuela y ya interviene ahí trabajo social
para apoyarlos en esa parte. Ojo, escuela, escriban todo, hagan un archivo, hagan informes, hagan un expediente de la situación y de las estrategias y de todas las acciones que ustedes están llevando a cabo para manejar eso. Una recomendación muy adecuada, es algo que sí se necesita bastante, el que se documente desde cuándo se hace la atención, la canalización, todo el seguimiento. Otro comentario, yo soy profesor y no siento que deba de atender estas situaciones, ya que va más allá de mi formación. Por eso cuando sé que alguien está mal, lo mando a orientación. ¿Es correcto? No me siento como para hablar de estos temas. Ojo, o sea, y en una de las diapositivas lo pongo, o sea, es un todo, la escuela es parte de, más no es la responsable de manejar la situación. Y nunca se me olvida y siempre que tengo oportunidad lo comunico, que maestros me decían, o sea, a ver, yo estoy deprimido, yo estoy ansioso, yo he tenido o tengo en ese momento toda la parte del comportamiento suicida y tú pretendes que ayude a alguien, pues no va por ahí. Por eso son pautas de seguimiento donde escucho y oriento, ¿vale? ¿Y qué hago? Efectivamente, lo que está diciendo el maestro lo manda a orientación, a psicología, psicopedagogía, que son estructuras de la escuela donde se va a manejar la situación desde otro punto de vista. Pero detecto, ojo con eso, maestros, detecto, reporto, detecto, reporto. Ya si el muchacho, muchacha se quiere acercar a mí, ojo, me doy la oportunidad, pero efectivamente, o sea, yo no soy maestra, entonces detecto algún problema en aprendizaje, algo que ustedes me mandan y es sí, o sea, si necesitas tal cosa te la doy, pero la va a manejar el neuropsicólogo, el psicopedagogo, así es. Muchas gracias por la clara respuesta. Entre otros comentarios, se insiste un poco con lo del material, si se puede compartir la Sí, presentación. Si no hay se las inconveniente, hice con para gusto se ustedes. puede compartir. Mencionan también el tema de los docentes, de qué pasa con los docentes debido a la carga que ya se tiene, que sabemos que pues es algo enorme, carga administrativa, clases, todo lo que puede implicar. Y preguntan, bueno, ¿qué hacer en este caso? ¿Cómo se les está atendiendo? ¿Qué se podría dar como recomendación? Igual otros comentarios que ahorita ya no da tiempo de revisar, pero van en este mismo sentido de, bueno, uno como docente, si se llega a sentir rebasado con el tema, si lo consideran como algo muy fuerte, ¿qué les pudiera decir? Ojo, se supone que debería de haber grupos de apoyo en relación a todo esto, pero es comunicar. ¿Por qué? Porque ustedes son la base de la pirámide en ese sistema escolar, en ese salón. Si la base está mal, todo está mal. Entonces, sí es comunicárselo y es lo que los estudios te marcan de comunícaselo a tus autoridades y se supone, o sea, sí hay dentro de la SEP ciertos grupos donde al detectar eso se le empezó a brindar atención psicológica, ¿vale? Y grupos de apoyo al profesorado, que sería lo ideal. En caso de no ser así, entonces recuerden que está la parte de línea de la vida para que se les oriente en relación por donde viven o por la escuela hacia qué lugar pueden acudir para ustedes manejar este tema, porque sí, son temas muy fuertes y sí requieren que ustedes tengan un espacio para expresarlo y poder seguir apoyando esto. Eso es súper importante y gracias por el comentario. Sí, es algo muy importante y pues es bueno que se mencione, es algo sí necesario que se vayan generando estos mecanismos de atención, que no solo sea percibido con mayor carga, sino que de alguna forma se pueda generar esta alianza. No es como vamos, tienen otra carga más, sino más bien como una relación ganar-ganar, que finalmente es lo que se busca. Y dentro de las últimas, ya la última pregunta. em, Por aquí venía a dónde se les puede referir en caso de que en la escuela no tengan ningún recurso de psicología, de psicopedagogía. Ahora sí que la escuela no cuenta con ningún personal específico de esa área. ¿Cuál sería la recomendación? Yo lo que les pongo ahí a la escuela es hablen a línea de la vida, porque estaba ahí, entonces lo que haces también funciona como directorio, ¿no? O sea, están los directorios ahí vaciados, entonces ya tú le dices, oye, hablo de tal escuela y nos han hablado, ¿eh? Hablo de tal escuela, encontramos un caso así, ¿qué podemos hacer? Y entonces ya nosotros ya tenemos toda la información y es, bueno, dime por dónde vive el chico o está este centro.
Recuerden que está el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, atiende hasta los 17 años, 2 meses, ya no recuerdo mucho, y después están todos los psiquiátricos también, pero también están los centros de salud donde ustedes pueden acudir a cualquier centro de salud y entonces abren el tema y el centro de salud, si no tuviera la infraestructura de psicología y demás para atención, les brinda, los manda para que ustedes vayan a tener atención. Pero ojo, no lo dejen. La atención oportuna es muy importante en estos casos para que no escale. Y si ya escaló, es recibir atención de urgencia y ustedes pueden ir a estos dos hospitales, hasta el Instituto Nacional de Psiquiatría, el de Neurología. Vamos, son muchos, muchos centros donde ustedes pueden acudir y por eso sería mejor hablar a Línea de la Vida y ahí les brindan la orientación necesaria. O a Locatel, porque también en Locatel te brindan orientación en relación a eso. Justamente subrayaré ese comentario. En la línea de la vida se tienen varios directorios, entonces prácticamente de cualquier lugar de la República se puede llamar y se puede solicitar dónde es el lugar más cercano para la atención. Un último comentario, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Espero se le estén dando difusión a este tipo de temas porque es súper importante que también se trabaja desde la parte del desconocimiento de los mitos y la gente se empieza a informar en relación, bueno, sí, sí existe porque sí me está pasando, tengo tal compañero, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Ya, con eso estamos resolviendo muchas cosas, ya estamos dando un paso. Entonces, muchas gracias por la invitación y en lo que quieran. Ya no les pasé mi correo, pero es pamela.espinosa, las dos con s, @salud.gov.mx y ahí pueden acercarse y cualquier duda. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sin más, les agradecemos su presencia, el habernos acompañado en esta sesión. Y les recordamos que la próxima semana tenemos la ponencia llamada "Cómo hablar de sexualidad con adolescentes" en el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Una charla muy necesaria considerando las altas cifras de embarazo adolescente en nuestro país. Es fundamental que se hable de este tema y conozcamos más sobre cómo abordarlo. Sin más, nos vemos la próxima sesión, mismo horario. Tengan una excelente tarde.